Hola, te habla el maestro Cristian Castaneira. El día de hoy vamos a hablar de los principales derechos humanos aplicables a la actividad o función policial. Como ustedes saben, la función policial se encuentra dentro del marco normativo en el que se respetan todos y cada uno de los derechos humanos, ya que como autoridades actúan en representación del Estado mexicano en cualquiera de sus órdenes de gobierno, ya sea instancia federal, instancia estatal o municipal. Estos teniendo una relación de supra o de subordinación frente al ciudadano, ¿de acuerdo? O persona distinta, como bien puede ser un turista, como puede ser un migrante, todos aquellos ciudadanos que de alguna manera se presenten frente a la autoridad. Bueno, algunos de los derechos humanos que se tienen que respetar y enaltecer en todo momento por parte de la autoridad en su función policial, podríamos clasificarlos, por supuesto. Sin embargo, se destacan algunos por su naturaleza misma. Por ejemplo, el respeto y el derecho a la vida es el principal derecho humano que tienen que enaltecer las autoridades. La libertad, otro de los ejemplos de los derechos privilegiados y que tienen que respetarse y enaltecerse en todo momento, como puede ser la libertad también de tránsito o de residencia, derecho a la irretroactividad de la ley, derecho de la víctima o el ofendido frente a este nuevo sistema penal acusatorio, derecho de petición, por supuesto, es uno de los principales derechos y que siempre deben de enaltecerse. ¿Por qué? Porque es la instancia del ciudadano frente al gobierno para poder comunicarle de acuerdo a una necesidad. Derecho a la igualdad, derecho a la integridad y seguridad, la libertad de expresión en todo momento y más en esas alturas del siglo. Principalmente la libertad de expresión del ciudadano que debe de dejarse y respetarse en todo momento por la autoridad. Por supuesto, el acceso a la justicia. Ese derecho jamás debe de abolirse ni por ninguna situación debe de obstaculizarse al ciudadano. ¿De acuerdo? Y va de la mano con el derecho al debido proceso. Sabemos muy bien que nos enfrentamos a grandes cambios constitucionales, todo a partir de la entrada en vigor en el año 2014 de este nuevo sistema penal acusatorio, con la entrada paulatina en todas las diversas entidades federativas, lo que conlleva a la instalación y puesta en marcha de un nuevo sistema penal. Para este nuevo sistema penal, pues la mayoría de los operadores jurídicos, como son los jueces, cómo son los fiscales o ministerios públicos, cómo son la policía, cómo es el ciudadano, cómo es el litigante, cómo es el defensor público, defensor privado, cómo es el mismo litigante. Todos ellos se encuentran ante una nueva situación jurídica y por consiguiente debe de entenderse y la participación del policía, más aún respetando y privilegiando suceda y se permita al ciudadano, pues concentrarse en estos derechos. Y bueno, pues trataremos de explicar a partir de este momento las características principales de estos derechos que hemos anunciado y cuáles son aquellos artículos jurídicos que aplican, que se encuentran consagrados en la Constitución y que por consiguiente se tendrían que respetar en todo momento. Hablemos del primero, del más importante, el derecho a la vida. Este se encuentra privilegiado en los artículos 1, 4, 16 y 19 de la Constitución, entre otros, por supuesto. Y este tiene por objetivo garantizar, pues, en todo momento que hay prohibición de la pena de muerte. No se puede arrebatar en este país la vida a ningún ciudadano por delito alguno, ¿de acuerdo? Por consiguiente, se tiene que respetar la vida en cuanto a todo el beneficio que se pueda obtener de ella, ejercer pues en ese tenor la autoridad sus funciones respetando, privilegiando y cuidando inclusive y garantizando la vida de los ciudadanos. Tenemos otro derecho que es la libertad de tránsito y residencia que se encuentra establecida en el artículo 11 de la Carta Magna y este se refiere pues a que cualquier ciudadano tendrá el libre tránsito dentro del territorio mexicano sin la necesidad de que le sea requerido algún documento que lo acredite como tal para que pueda trasladarse de un lugar a otro. No existe restricción jurídica para tal efecto, ¿de acuerdo?
Por otra parte, tenemos también, y eso es muy importante, el derecho a la irretroactividad de la ley, que significa que se encuentra establecido en el artículo 14 de nuestra Constitución que ninguna ley se le dará aplicación de regreso en perjuicio o daño de alguna persona, ¿de acuerdo? Eso significa que las personas, por consiguiente, por el contrario, pueden obtener el mayor beneficio de la ley aplicable a una persona. Ejemplo, nace una nueva disposición jurídica, es decir, un nuevo delito. Sin embargo, este delito sucede, o más bien nace a partir de una fecha cierta y no se va a poder aplicar de vía de regreso a una persona que ya se encuentre encarcelada porque lo que cometió, si bien en su momento era una falta administrativa adicional a otras conductas delictivas, pero esa conducta administrativa ahora ya es delito por el nacimiento de esta nueva figura jurídica y se le aplicaría en su daño. Esto está prohibido, es decir, para adelante lo que nazca a nuevas hipótesis que sucedan, pero nunca en perjuicio de una persona que ya se encuentre procesada. Eso significa la irretroactividad jurídica de la ley, ¿de acuerdo? Tenemos también que enaltecer el derecho a la vida el derecho a la víctima o el ofendido, que significa precisamente que con consiguiente de estos cambios jurídicos a partir de la nueva reforma penal que nace a partir del año 2014 para adelante con la aplicación de un nuevo sistema penal acusatorio, se reforma el artículo 20 constitucional y esto impulsa y protege y da mayores derechos a la víctima. Principalmente, ¿cuáles son esos derechos? Bueno, a recibir una benéfica y veraz certeza en la asesoría jurídica por parte de un asesor gratuito por parte del gobierno o, en su caso, la contratación de un abogado particular. Tiene derecho a recibir asesoría psicológica, atención física y principalmente lo que se enaltece aquí es la reparación del daño. La reparación del daño es principalmente lo que va a llevar a sanar a la víctima o al ofendido que ha sido dañado por la comisión de conductas criminales. Derecho a petición, otro de los derechos principales que se encuentra consagrado en el artículo 8 de la Constitución, significa que cualquier ciudadano frente al gobernado podrá solicitarle algún tipo de información y que por consiguiente está obligado el gobierno a respetarle esa petición y contestarle lo que el ciudadano está solicitando. Derecho a igualdad. La misma Constitución, en sus artículos primero, segundo, cuarto y decimotercero, implica pues que no existe en este país diferencias en cuanto a la raza, en cuanto a las etnias, en cuanto a la capacidad de las personas entre sí, hombres con mujeres. Todos somos exactamente iguales frente al Estado. Por consiguiente, no puede haber distinción alguna para un ciudadano que se encuentre en este país. Por supuesto, tenemos algunos otros derechos. En ese sentido, podemos establecer la libertad de expresión, también consagrada en el artículo 6 de la Constitución. Cualquier persona de forma ordenada, por supuesto, podrá expresar a su conveniencia, siempre y cuando no afecte intereses de terceros. Por supuesto, uno de los principales derechos es el derecho a acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17, que significa que todas las personas tienen derecho a accesar a los tribunales para poder hacer valer un derecho y que su controversia se resuelva a través de un servicio público gratuito. Significa, pues, por consiguiente, que ninguna persona se podrá hacer justicia por su propia mano porque también se encuentra tan penado, ¿de acuerdo? Y el derecho al debido proceso, pues este es básicamente uno de los más importantes que nos da garantía a todos los ciudadanos, a todas las personas que habitamos este país, de que pues todos tendremos derecho a un procedimiento justo en el cual podrá y tendrá que ser analizado por un juzgador a través de unas pruebas que se puedan aportar, llevando un camino justo, un procedimiento contemplado en la ley y que al final podemos entender que una persona, al haber presunción de inocencia, si no se acredita su responsabilidad penal, bueno, a través de un procedimiento podrá quedar absuelto. Pues como ven, estos son uno de los principales derechos que precisamente el policía en su función tendría que enaltecer y tendría que privilegiar. Muchas gracias.